Es básicamente una disciplina que ayuda a que el usuario haga lo que tú como empresa quieres que haga el usuario. Acompañamos al cliente, lo guiamos y también le generamos la confianza para que pueda interactuar con los productos digitales. Importantes, pero hay que alcanzarlos a través de estrategias que sí que sean muy efectivas, pero también muy éticas. Ese parámetro inicial que nos va a identificar a nosotros como UX Writers es la empatía con el usuario. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro Exstudio Podcast, un espacio donde estamos creando conversaciones de altísimo valor alrededor del diseño. Mi nombre es Carolina Cruz, hago parte del equipo de Exstudio Colombia y hoy vamos a tener un tema que estoy segura les va a encantar, es muy fascinante, pero antes de entrar en materia, quiero presentarles a mis expertos, que son dos personas que hacen parte también de mi equipo en Colombia, que son, mejor dicho, fascinantes, pero que sean ellos los que se presenten, así que Lucho, empecemos contigo. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Christiansen, soy especialista en experiencia de usuario, particularmente del lado del contenido, que en esencia se traduce a usar palabras para reducir costos y aumentar ingresos. Carito, gracias. Mi nombre es Felipe, también soy Content Designer del equipo de Colombia Studio y pues súper animado aquí a participar y también a dar a conocer esta experiencia tan linda de la disciplina del content. Bueno, ellos ya empezaron a contarnos un poquito de qué se trataba el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me ha parecido fascinante. Creo que es un tema que poco escuchamos o que solo algunos hemos empezado a escuchar por el mundo de la transformación digital que nos lo ha traído a la mesa hoy. Y es que vamos a hablar del UX Writing, una nueva disciplina que llegó para quedarse con nosotros, yo creo que por muchísimos años. Y vamos a hablar hoy precisamente de cómo el poder de las palabras nos ayuda no solo a mejorar la experiencia de usuario, sino también, como lo decías tú, Lucho, a que las organizaciones optimicen mucho más sus costos. Así que pues entremos de una vez en materia y empecemos primero contextualizando un poco a nuestra audiencia de qué es el UX Writing, qué es eso, cómo se come eso, cómo se digiere, para que entendamos un poquito mejor. Listo. Bueno, a ver, definirlo, siento que también puede sentir que se limita un poco más el concepto. Si hablamos de UX Writing desde la experiencia del usuario, es el hecho de que acompañamos al cliente, lo guiamos y también le generamos la confianza para que pueda interactuar con los productos digitales, ya sea una app, sea una página web, sea un servicio de pago, etcétera, etcétera. Entonces, las dos palabras más concretas para definirlo desde el lado de la experiencia es el acompañamiento y la confianza que le vamos a dar al usuario. Ok. Sí, ya del lado del negocio, también es básicamente una disciplina que ayuda a que el usuario haga lo que tú como empresa quieres que haga el usuario. Imaginemos que tienes una nueva funcionalidad que nadie está usando, pero quieres que la usen. Tratas de utilizar estas palabras y estrategias de contenido para convencer al usuario no solamente de usarla, sino que una vez que empiece a usarlo, le sea súper intuitivo hacer todo el proceso que quieres que haga. Vale, o sea, como para entrar entonces ahí y contextualizar. Estamos hablando de que el UX Writing hace parte de este mundo del UX y el UI, ¿cierto? Que en términos más españoles diríamos que es la experiencia de usuario, cuando yo estoy diseñando todas las pantallas que va a tener un aplicativo, cuando miro cómo va a ser realmente esa navegación, ahí entra este mundo del UX Writing, porque de nada serviría tener pantallas diseñadas si no tengo a la final las palabras que son las que, como tú decías, Lucho, y tú, Pipe, pues me dan como realmente ahora sí por dónde es el sabor, qué es lo que quiero que el usuario haga, qué es lo que quiero que el usuario entienda. Entonces creo que ahí viene como esa magia y lo que decíamos del poder de las palabras, porque pues de nada serviría tener aplicaciones, páginas web sin texto, ¿no? Creo que es ahí donde entra este mundo del UX Writer. Y quisiera entender si hay otro nombre que también se tenga, porque yo he escuchado en el pasado también que existían los copywriters y demás. No sé si es lo mismo, no sé si estamos hablando de disciplinas diferentes. Cuéntenme un poquito, Lucho. Pues a ver, allí, en cuanto al nombre, existen muchísimos. En cuanto a la diferencia particular entre el copywriting y el UX writing, es bastante sencilla. El copywriting busca vender. Básicamente, tengo un producto y quiero que me des dinero por ese producto. Ya el UX writing entra cuando ya compras el producto y es todos estos contenidos que ya están dentro de ese producto. En cuanto ya el UX writing existen centenares de nombres. Aquí, Felipe, si quieres, adelante porque es Sí, o muy sea, interesante. en ese caso, depende también mucho de la organización y sobre esa organización, cuánta madurez tiene sobre este campo el UX. Se conoce como UX Writing, se puede conocer como Content Designer, se puede conocer como Product Content Designer Specialist o también se conoce como Micro Copy Specialist. Son muchos nombres, pero todo eso va es frente a cómo la organización te quiere definir en el cargo. Pero en sí, las funciones van muy ligadas también a lo que nos dice Lucho.
Si queremos hablar de una diferencia del copywriting tradicional enfocado a la publicidad, que es atraer al usuario, convencerlo, persuadirlo y vender posiblemente ese producto, ya nuestra diferencia principal es el acompañamiento, es construir directamente ese puente de confianza entre lo que es la marca con el usuario, guiarlo en todo el proceso intuitivo y completar ya el proceso final. Entonces, hay algunas diferencias, sí, hay algunas semejanzas también, pero nosotros nos guiamos más que todo en el acompañamiento y en la confianza que le queremos dar al usuario. Una manera también buena de venderlo puede ser el copywriting, te busca vender el producto en sí mismo, dame plata, te lo compro, y una vez que lo compré, UX Writing te convence a seguirlo usando muchas veces todo el tiempo. Ya, pero entonces diríamos que el UX Writing es una ciencia que queremos usar para, voy a decir una palabra que puede sonar maluca, pero para persuadir o engañar al usuario, o es más para generarle una experiencia que sea más intuitiva y, digamos, de cara al negocio, pues le permita al final un resultado también al negocio. Pero quisiera entender si tenemos una ética como UX Writer que nos permite decirle al usuario lo que tiene que hacer, pero de una forma transparente, o también se puede usar de una forma no tan transparente y a la final lograr un resultado por detrás. Bueno, yo creo que en ese caso depende y esto hay que tocarlo ya con pinzas, porque muchas marcas también lo que quieren hacer es atraer la mayor cantidad de público. Entonces ahí nos podríamos ir ya más que todo por el copy tradicional, el copy muy persuasivo, el copy que quiere atraer gente. Pero si nos vamos más hacia el lado de la experiencia, yo creo que ese guideline o ese parámetro inicial que nos va a identificar a nosotros como UX Writers es la empatía con el usuario. Entonces, hablar de empatía es también ser transparente y ser humano con el usuario y qué es lo que nosotros le queremos acompañar y guiar en nuestro proceso. Un ejemplo muy básico, yo quiero hacer la compra de un delivery, quiero pedir algo, yo tengo que guiar al usuario, tengo que acompañarlo y hacerle la vida lo más fácil posible. Y esto también me trae a cotación una de las definiciones muy lindas que se ven en el libro de UX Writing en Expansión de Marisol Porñofelo, es que nosotros también somos diseñadores. Está el diseñador UX, está el diseñador UI, está el diseñador gráfico, pero nosotros también somos diseñadores comunicativos, porque nosotros diseñamos esa comunicación para que el usuario interactúe con el canal, es decir, la interfaz digital en donde va a convivir su accionable, si voy a comprar, si voy a elegir, si voy a tratar, etcétera, etcétera. Entonces, ya llevándolo más a ese guideline, siento que la empatía es la forma más clara y transparente de guiar al usuario. Si nosotros somos humanos y estamos compartiendo con él, también queremos que ese usuario nos entienda como humanos y que diga, bueno, así de fácil es pedir un domicilio, así de fácil es hacer una compra en internet, así de fácil es pagar un recibo. Para mí es la empatía. ¿Algo adicional, Lucho? Y lo bueno, para ver, sí se puede usar para manipular. Efectivamente, las palabras son sumamente poderosas. Tú podrías engañar al usuario y hacer que haga lo que tú quieres que haga, pero siempre debe existir ese componente ético. Para nosotros es sumamente importante que sí, los KPIs de la empresa son muy importantes, pero hay que alcanzarlos a través de estrategias que sí, que sean muy efectivas, pero también muy éticas. Vale, a mí me encanta esto porque yo creo que precisamente desde Exstudio Colombia lo que forjamos y en general en Exstudio es a que nuestros clientes, como tú lo decías, Pipe, tengan la empatía, ¿cierto? Por conocer a quién le van a hablar, cómo es que le voy a llegar, cuál tienen que ser las palabras precisas para que realmente logremos el objetivo, pero teniendo siempre esa ética de decirle a nuestro cliente, hey, de pronto por ahí no es, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de llegar a una meta y a un resultado, pero siempre teniendo en cuenta que el cliente tiene que tener una transparencia ante muchas cosas. Sí, frente a eso también es algo muy lindo que se puede ver acá en Estudio Colombia y es que también tenemos que empezar fuera de la caja. O sea, tenemos como tal la regla de lo que es la marca, de cómo podemos comunicar con el cliente, lo que el cliente y el negocio también nos pida, pero desde un aspecto más personal, nosotros también buscamos ese equilibrio de la experiencia. Tenemos lo que dice negocio y tenemos también lo que dice la experiencia. Es tratar de nivelar ambos parámetros para poder generar una experiencia global. Aquí, pensar fuera de la caja también te dice como, listo, tenemos estos guías, yo necesariamente tengo que seguir las reglas, sí, pero también puedo abundar un poco más a la creatividad, puedo llegarle más acá al usuario por este lado, puedo utilizar una palabra más cotidiana, puedo dejar de lado los tecnicismos. La manera más intuitiva y más simpática al usuario, que sea un poco más creativo, es también lo que me va a atraer más a la gente. Entonces, eso también es como seguimos las reglas, pero las reglas también están para romperlas. Y si las vamos a romper, pues rompámoslas con la mejor creatividad y que obviamente sea tanto en pro para el negocio como en pro para la experiencia. Perfecto. Bueno, yo creo que nos ha quedado pues en este primer contexto claro
lo que significa el copywriter, ¿cierto? Que era como esto que está más ligado al mercadeo, si se podría decir, al marketing, y ya el UX writer que sí habla más de la experiencia del usuario, de cómo hacerle la vida más fácil a nivel de los diferentes aplicativos o navegabilidad que tenga. Ahora quisiera que pasáramos al tema de la importancia y la aplicabilidad que entonces tiene el UX writer dentro del negocio y dentro de los diferentes aplicativos. Primero, si les parece, hablemos de cómo es como el paso a paso de toda esta experiencia, cómo funciona, para que nos llevemos una idea de cómo funciona este arte de escribir las palabras dentro de las aplicaciones. Pues bueno, paso a paso existen muchísimos. Hay estrategias de Nielsen Norman, de McKinsey, hay análisis de millones de empresas que dicen esta es la estrategia particular que va a funcionar excelente. Y lo cierto es que sí, son estrategias muy buenas, pero también hay que tener en cuenta que depende muchísimo de quién es tu usuario, cómo está orientado tu producto y todo esto. Diría que, y aquí quizás tenemos opiniones diferentes porque muchos UX writers hemos debatido horas al respecto. A ver, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. A ver, lo más principal es entender, por un lado, qué quiere lograr la empresa. Quiero que los usuarios hagan X cosa. Y ya luego investigar mucho a ese usuario y entender qué quiere ese usuario. Y empezar ya a investigar, ok, ¿por qué el usuario no está usando esta funcionalidad? ¿Qué quiere en esa funcionalidad? Una investigación bastante larga. Y ya luego con toda esa información empiezas a construir la estrategia de contenido. Una vez que creas la estrategia, tienes que volverla a probar con los usuarios para ver que efectivamente está teniendo el impacto que quieres. Y ya luego lo sacas a producción y mides si efectivamente estás cumpliendo lo que querías lograr como empresa. Pero de nuevo, hay muchísimas maneras de hacerlo y siempre teniendo el usuario en el centro puedes llegar a la respuesta correcta. Yo ahí tengo, perdóname, Pipi, una pregunta y es, cuando yo tengo que ir a conocer a mi cliente, ¿cierto? Para saber cómo le debo hablar, para que obviamente me acerque un poco más como empáticamente a su lenguaje, ¿qué hago si yo soy una organización que tengo una población infinita? Tengo personas de diferente edad, tengo personas con diferente conocimiento digital, tengo personas que están más afuera, digamos, de la ciudad, en regiones más urbanas. ¿Cómo hago para llegar a un lenguaje más común o más común cuando tengo audiencias tan diferentes? ¿Cómo se hace ese proceso también de investigación, que era un poco lo que mencionabas, de conocer a mi cliente, para poder llegar y testear algo si tengo audiencias o segmentos, digamos, infinitos en ciertos productos? Pues hay varias maneras. Esto depende totalmente del presupuesto que tengas como compañía. Por ejemplo, para un país de 30 millones de personas, hay fórmulas matemáticas que te permiten calcular si entrevistas a 2.000 personas, tienes una muestra precisa de toda tu población. Pero entrevistar a 2.000 personas requiere un presupuesto enorme. Entonces, muchas veces te dicen, mira, tengo para 10 y darles un esfero. Entonces, bueno, es tratar de, ok, tengo esta población, tratar de buscar con amigos y conocidos, porque una empresa que tenga 25 empleados, pues tiene 25 padres y madres, 25 hermanos, 25 abuelas, y bajo esa medida puedes empezar a entrevistar a personas que se parezcan un poco a lo que es tu usuario real. Pero de nuevo, depende de la estrategia y el presupuesto que cuentes. De aquí no sé si quieres agregar otro. Sí, o sea, quisiera tocar también un punto anterior que nos decías, Carito, y es ese paso a paso, esa estructura. A ver, lo bueno de esta disciplina es que nos permite a nosotros estar transversales a muchos procesos. Entonces, pongamos una línea horizontal que vamos a hacer nosotros como content. Existen también pilares verticales, que puede ser el research, que es la investigación precisamente para el caso que nos pones aquí sobre la mesa, ya el diseño centrado en la experiencia, el UI, el testing, el desarrollo. Nosotros vamos a estar transversales y eso nos va a permitir no solamente conocer muy a fondo el producto, sino también a fondo es cómo podemos participar en esta investigación, cómo también podemos coordinar la experiencia, cómo también podemos mejorar la sinergia con el diseño. Ahora, si vamos a una estructura un poco más organizada, listo, tenemos el conocimiento con el usuario, el research, los mapas de empatía, los puntos de dolor, los protozoarios. Existe un montón de pruebas también de procesos que nos van a permitir eso. Lo que dice Lucho también es cierto y es que depende también mucho de la empresa, del presupuesto, también depende del producto que nosotros vamos a trabajarlo, porque puede ser un producto muy digital, ejemplo, lo que hoy en día manejan los neobancos, puede ser un producto también llevado a la web como simplemente consultas de información, algo muy estatal, depende mucho también del proyecto. Entonces, el inicial sería, uno, mapear muy bien ese proceso de cómo entender el proyecto y a medida que se entiende el proyecto también vamos a establecer cuál va a ser nuestro nicho de ataque. En este caso sería nuestro público objetivo. El público objetivo puede variar de edades, claro, pero el reto también de nosotros como content es que el diseño se tiene que entender desde la comunicación como lo visual para un niño de 12 años como para un adulto de 60 años. Ese es nuestro reto bastante grande. Independientemente la marca nos diga, no, es que nuestra edad va a ser de 24 a 40 años, no importa. Nosotros no podemos descuidar tampoco a los otros usuarios. Al fin de cuentas, también para interactuar con esa interfaz.
Entonces, sí o sí, no podemos dejar eso. Y siento que eso es un reto que siempre hemos mantenido y es que lo tiene que entender cualquier persona y también tiene que entender nuestro producto, que sería el valor del negocio, cómo lo queremos comunicar, etc, etc. Y ya de pronto también como unas best practices así de frente a la estructura de cómo nosotros podríamos llegar a tener ese paso a paso en la construcción del contenido, es muy importante conocer el manual de voz y tono de la marca. Una marca puede hablar así, otra marca puede hablar un poco más tecnicista, otra marca puede ser un poco más chill, como se puede conocer en mercados actuales. Y es eso, y es entender cómo habla esa marca, yo cómo combino ese lenguaje y cómo transmito toda esa comunicación para llegar al usuario sin perder el objetivo de la marca. Ese sería como el principal paso que no podemos dejar pasar como content. Bueno, no, me parece súper interesante esto que estábamos conversando. Sigo teniendo una pregunta y es cuando hablábamos de ese camino o ese journey donde nosotros entramos como UX Writer, entiendo que es de inicio a fin, ¿cierto? Que tenemos que garantizar que las palabras estén, que testiemos, que revisemos, que investiguemos y que al final, pues, digamos que salga lo que va a entender mejor ese usuario. Pero cuando tengo una pregunta, partiendo un poco de la ignorancia también de este tema y es lo mismo hablar, y Lucho que no es de Colombia, pero es lo mismo hablar para una región, digamos, del Caribe, para el eje cafetero. Yo como copywriter o como UX writer, perdón, tendría que ajustar esos textos si es que es un producto que va a salir, no sé, más y queremos impulsarlo más en cierta región o en cierto país. Yo tendría que ajustar esas palabras dependiendo, digamos, de que lo que me entienda mejor mi usuario en diferente región, país, ciudad, o no necesariamente porque el lenguaje, como tú lo decías, Pipe, tiene que ser totalmente intuitivo y tiene que ser una palabra que entienda un colombiano, un venezolano, un mexicano, a un paisa, un costeño. ¿Cómo funciona un poco ese tema? Pues ahí depende también de la estrategia que tengas como marca y como empresa. ¿Por qué? Porque hay empresas que sí toman esa aproximación de adaptarse a cada país. Por ejemplo, tenemos McDonald's, que hasta el eslogan principal es diferente y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O, por ejemplo, tenemos el libro, no sé, ¿dónde está Wally? Ajá. Que se llama Waldo en Estados Unidos, Val en Noruega. O sea, el nombre del protagonista del libro lo cambiaron para adaptarlo a un nombre que se acercara más al país donde se iba a vender. Y hay marcas que, por ejemplo, ustean en ciertos departamentos de Colombia, pero tutean en otros departamentos de Colombia porque existe mucha tradición de tuteo y usteo en este país. Pero también hay otras empresas que toman una aproximación un poco más general y es esta que comentaba Pipe. Tengo esta frase y me aseguro de que esa frase se entienda en todas partes. Pero cuando es internacional, ahí sí se pone más interesante. Tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento con una empresa de comercio electrónico y teníamos un botón para cancelar la orden y no entendíamos por qué había tantos errores. Resulta que en este proceso de investigación nos dimos cuenta de que en ciertos países cancelar significa anular la compra y en otros significa pagarla. Entonces, en ese escenario, descubrimos este problema y tuvimos que adaptar estos textos para cada país. Entonces, sí, se puede o no se puede, dependiendo de la estrategia que tengas y de lo que realmente quieras hacer con tus usuarios y qué métricas quieres alcanzar. En nuestro caso pensamos que sí vale la pena adaptarlo, quizás no por departamento, pero sí es indispensable por lo menos asegurar que en el país en el que estás la mayoría entienda correctamente lo que estás diseñando. Total, y para complementar el hecho que lo resumió a la perfección, porque también tiene que ver mucho con el tema de la marca, tropicalizar la información a ciertos sectores, ya sea dentro de un país o internacional, sí es importante. Pero también hay que tener en cuenta y es que como estamos en un mundo tan digital, que ya estamos tan globalizados de información, existen ya como tal conceptos o terminología que ya también la propiciamos a nuestro vocabulario y se puede entender, tipo green flag, red flag, el Spanish, cualquier término, ya sabemos que se puede utilizar, ya sabemos que la gente también lo va a entender porque en su consumo diario de tecnología o de consumo también de contenido digital, pues ya se retroalimenta y apropia ciertos conocimientos, ciertos contextos, etcétera, etcétera. Entonces también es como la forma en cómo podemos aprovechar esa cotidianidad que vive el usuario hacia la marca. Vale, y ahí también para seguir entendiendo este fascinante mundo, quisiera entender con qué perfiles trabaja un UX Writer, con qué personas en una organización suele hacer realmente su trabajo. Pues a ver, el escenario ideal es que sea con todo el mundo. En nuestro trabajo negociamos mucho, por ejemplo, hasta con desarrolladores, de, oye, queremos hacer esta cosa maravillosa para el usuario y nos explican, esos son 3 meses y medio de código, entonces pues no es tan buena idea.
Y ahí empezamos a negociar con el equipo de desarrollo qué podemos hacer, qué no. Eso también depende del presupuesto que tenga la parte financiera de la compañía. Y también nos juntamos con equipos legales, porque puede que nos encante este texto, pero nos abra una demanda de 10 millones de dólares. Entonces también tenemos que juntarnos y negociar con equipos legales y, por supuesto, con todo el equipo de investigación, diseño y quien sea el dueño de ese producto. En cuanto a los términos de qué equipos, igual que como comentó Pipe con el UX Writing, el cargo como tal cambia dependiendo de empresa en empresa, pero en esencia todas las personas involucradas en crear el producto tienen que conversar con equipos de UX. Total. Y bueno, o sea, yo también lo digo muy claro, pero siento que también es muy importante tener una excelente comunicación con tu diseñador. Tú puedes tener el texto muy hermoso que te va a comunicar el valor, el objetivo, todo el negocio, pero si llevado a cabo el diseño, ese label, ese modal, esa pantalla no combina bien con el texto, se rompe totalmente la interacción, se rompe la experiencia. Entonces, mantener esa empatía, esa coordinación, esa sinergia con la dupla, que en este caso es tu diseñador, para mí es fundamental. Y lo hablo también desde el hecho porque vengo como un copy tradicional en mis anteriores trabajos que se encargaba de persuadir a los usuarios y que ahora me encargo de guiarlos con la experiencia. La importancia de tener una buena comunicación con tu dupla te permite buscar esa conexión ideal, tanto en lo que tú comunicas como en la forma en que se va a ver dentro de la pantalla, el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, para mí sigue siendo fundamental y lo traigo aquí a la mesa para el tema de la conexión con la experiencia, que se tiene que mantener igual esa dupla. Igual lo que dice Lucho, con aspectos legales, con desarrollos, con research, con temas POs, Product Manager, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí tenemos que estar siempre en contacto con ellos. Pero para mí, el primordial sigue siendo mi dupla. Y bueno, ahí entremos también a entender qué es esto de la voz y tono que tú mencionabas, Pipe. El UX Writer entiende al usuario y el usuario le dice, yo creo que si me ponen esta palabra para mí sería más clara, pero si el tono de pronto de la organización es más jocoso o es diferente, es más, no sé, más formal también, ¿cómo jugar entonces o cómo se hace ese match entre lo que el usuario percibe mejor en cuanto a las palabras, pero también esa voz y ese tono que la organización o la entidad tiene para llegar a su usuario? ¿Cómo hacen ese match? Me gustaría tocar esto con un ejemplo. A ver, una marca que podamos consumir nosotros al día y que ya sepamos cómo comunica. Hablemos de Starbucks. Starbucks a ti te dice cómo te va a dar un café, te va a vender una experiencia. Entonces, ahora llevémosle un poco más al tecnicismo, es decir, que Starbucks no te comunicará de una manera más tranquila, más amena, sino que te dirá como, hoy quiero compartirte el proceso del café desde su quemado para que te llegue a tu cocina. Tú vas a decir como, ok, o sea, ¿por qué me estás hablando de una forma tan general o bueno, tan técnica para decirme que me tengo que tomar un tinto? Entonces, ese es un ejemplo, o sea, poder identificar la marca como le quiere hablar al usuario nos va a permitir a nosotros también llegarle a hablar al usuario. Ahora, si queremos definir un poco más técnico, el tono, y Lucho me corregirá acá, es la forma en que el usuario quiere llegarle la marca quiere llegar al usuario. ¿Cómo quiere comunicarle? Si quiere hablarle neutro, positivo, negativo, en varios casos. La voz ya sería la forma en cómo se puede modular ese tono. Entonces yo le puedo decir, hoy tengo una publicidad para darte un descuento, entonces tengo que hablar de una manera un poco más amena. O en el caso ya hipotético hacia un sector financiero, tu transferencia fue rechazada. Yo no te puedo decir, felicidades, tu transferencia fue rechazada, lo lamento. No, ni tampoco podemos llegar a condecorar los textos como, ups, lo lamento. Hay que también saber modular muy bien esa información. ¿Tú qué Sí, ahí es súper de acuerdo. De pronto, vamos a ver, quizás si quieren investigar un poco más sobre justo este tema, pueden verlo básicamente con Colombia, lo que ha pasado con este lanzamiento de Breve. Breve, para aquellos que no estén al tanto, es básicamente transferencias que llegan al instante. Es una cosa que en varios países ha estado empezando a salir y ya no tienes que esperar un día hábil, sino que te llega en el momento en el que haces la transacción. Y pues todos los bancos están justamente promocionando esta función y haciendo todos los contenidos para estas funciones. Y es muy interesante porque dependiendo de qué empresa está hablando, la voz y el tono son muy diferentes. Hay muchos muy serios, como con Breve puedes transferir de manera inmediata y es un copy espectacular que funciona para esos usuarios, pero también hay bancos juveniles y jocosos que le atraen mucho a los jóvenes. Y por ejemplo, en Colombia, el término llaves se usa también para referirse al amigo, es como el parcero, el compadre. Y en este caso hay frases que van desde comparte tu llave con tus amigos a comparte tus llaves con tus llavecitas. Entonces es el mismo mensaje, pero que se va adaptando a la voz y tono de la marca para llegarle a los usuarios que tiene esa voz y esa marca. Ok, o sea, yo entiendo mi usuario, pero desde la marca ya miro es cómo le voy a transmitir ese mensaje, o sea,
con qué voz y con qué tono. Y ahí me surgió otra duda y es, ustedes tienen creo que un reto muy grande y es precisamente lo que estábamos hablando, cómo lograr destacar, ¿cierto? Mi escrito, mis palabras, en un mundo tan competido hoy donde la información bombea por todo lado, donde cada vez los microcopies también están al día. ¿Cómo logramos hacer esa diferencia para que realmente, en el caso que ponías de breve, me escojan a mí como esta entidad y no a la otra? Que se vayan conmigo, que primero abran su llave o sus llavecitas conmigo. ¿Cómo logramos destacar o cómo logra un UX Writer destacar en un mundo de tantas palabras, tan competido y también donde el usuario cada vez es más crítico? Yo siento que, a ver, tampoco vamos a inventar la rueda, ya está. ¿Cómo es? Es saber darle la vuelta a esa rueda. Entonces, eh, puede ser un copy muy orientado hacia lo que quiere la marca, con pequeños toques de creatividad, y es la propuesta de mi valor agregado que yo le doy para hacer un diferenciador. Entonces, pongamos un ejemplo, a ver, creemos unos copies acá diciendo que quiero tener mi llave con X banco. Yo te puedo decir como propuestas ya ligadas como más hacia el marketing, decirte como ven conmigo y vas a tener la opción de tener ya, no sé, transferencias ilimitadas por 3 días, sin costo, 4 por mil, cero por este mes, cero cuota de manejo en tu tarjeta de crédito, pero ven aquí. Entonces te estoy dando como una propuesta adicional, es decir, te estoy tirando la caña, quiero pescarte porque te estoy dando ciertos beneficios. Entonces, si queremos construir ese valor agregado, yo siento que entonces es ligarlo más a ver cómo la marca me permite ser flexible para generar algo más adicional. Te explico. Si una marca es muy técnica, si me está diciendo solamente transfiere al instante, ya. ¿Yo qué puedo hacer para que transfiera al instante se convierta un poco más ameno? Yo le puedo decir, me transfiere al instante para que le pagues a tu vecino del día de hoy. Te quedaste con ganas de comer, listo, el pollo llegará porque lo transferiste al instante. Más o menos así, o sea, quiero también jugar con la cotidianidad. Entonces, mi valor agregado en este caso, desde mi expertise, es jugar con la cotidianidad del usuario. Si ya la rueda está inventada y si todos los días está generando algo en su cotidianidad, para mí es más importante jugarle con eso, porque entonces no tengo que ponerlo a sobrepensar adicional, no tengo que darle cargas cognitivas después, sino que estoy jugando con lo que él vive en el día a día. Para él entonces va a ser más fácil entender el mensaje y por ende le va a generar una recordación que le va a dar a entender que mi marca es la mejor. ¿Qué pasó? Bueno, me encanta esto porque entonces estamos llegando como a concluir en esta siguiente parte y es que el UX Writer lo que busca también es crear comportamientos, ¿no? Es que el usuario no solo me lea, sino que al final genere un comportamiento, que me compre más, bueno, que haga alguna visita a algo específico, que conozca un nuevo producto que yo quiero. Entonces, eso se me hace muy interesante, ¿no? Escribimos, diseñamos a través de las palabras, pero también generamos que haya un comportamiento adicional que a la final nos genere un resultado, ¿no? Que creo que es por ahí. Vale, ahora quisiera que pasáramos a hablar un poco más de pronto de ese sabor que le va a gustar también a las organizaciones y es cómo esto genera un impacto en el costo, ¿no? Cómo esto realmente tiene un retorno de inversión. Yo, ¿por qué debería tener un UX Writer en mi equipo, aparte de un diseñador? ¿Qué es lo que me va a generar realmente que las palabras sí generen un valor real en ese usuario? Pues hablamos mucho de que el usuario es lo primero y la empatía y acompañarle y ayudarle, pero una empresa, su objetivo principal es ser rentable. Tengo que producir más dinero del que me gasto manejando esta empresa. Ese es el objetivo principal y es el principal objetivo que tenemos que tener nosotros en mente también. Y en ese sentido, una de las cosas que puede ayudar muchísimo UX Writing es reducir costos operativos. ¿Por qué? Porque con estos contenidos podemos educar y acompañar al usuario para que haga cosas por su cuenta y no dependa de tener que estarse contactando con la compañía. Hemos trabajado con varias empresas, varios clientes, y pues los costos varían muchísimo. Para que tengamos un promedio, cada llamada a un call center puede costarle a una organización $1. Entonces, si yo te logro reducir 50,000 llamadas al mes, ya te estás ahorrando una cantidad de dinero importante mensualmente. Porque hemos trabajado en muchos proyectos de este estilo. Actualmente tenemos un cliente de servicios financieros donde hicimos toda una campaña de UX Writing con varios correos, notificaciones, cambios a flujos, y logramos reducir muchísimo la cantidad de peticiones y reclamos que tenía por estos casos en específico, lo que representó una ganancia financiera bastante buena para la empresa. Y en el caso de, por ejemplo, comercio electrónico, también pasa mucho que preguntan bastante por el estado de pedido.
Entonces es tratar de cómo orientar estas cosas de estado de pedido hacia el diseño de contenido y reducimos estas llamadas y en consecuencia reducimos muchos costos operativos. Y también podemos generar muchos más ingresos donde dentro de flujos que ya existen ofrecer productos alternativos que pueden estar relacionados y convencer al usuario de contratar estos productos. Y así no solamente reducimos costos, sino también generamos más dinero a la compañía. Bueno, Pipe, también me gustaría conocer tu perspectiva frente a este tema de cómo el UX Writer aporta a la reducción de costos en una organización. Sí, frente a eso, Lucho ya lo resumió. O sea, Lucho es el crack en este caso porque su experiencia se basaba más que todo en reducir costos desde la experiencia. Entonces, eso sí, Lucho lo dejó muy bien. Yo te quería hablar es más que todo es del por qué las empresas deben contratar a un UX Writer. ¿Por qué es importante tener este rol dentro de una empresa? Y es que inicialmente nosotros batallamos en el día a día con nuestro peor enemigo llamado el lorem ipsum. El lorem ipsum en este caso es como el pequeño texto que se pone para decir, aquí va a ir una comunicación, pero nunca te deja claro por qué debería esa comunicación. Entonces, batallar con esto también nos ayuda a nosotros, es decirle al usuario que tenemos que estar desde un inicio, que tenemos que crear microcopies o protocopies, que es para empezar a decirle con pequeñas pinceladas, tanto al negocio, al marca o al usuario, en los test de usabilidad, claro está, por aquí va a vivir un camino, por aquí va a ser la experiencia, por aquí yo te voy a acompañar, te voy a guiar y te voy a generar la confianza. Entonces, la importancia de tener un UX Writer en el equipo genera eso, que desde un inicio la experiencia se empieza a consolidar en una base completamente estable. Si yo entro a manejar un flujo o a manejar un producto después de que se haya diseñado ciertas pantallas, va a ser muy difícil empezar a jugar con la experiencia. Es como si tú estuvieras armando un rompecabezas con 3 piezas faltantes. Entonces, lo ideal es que esas 3 piezas faltantes estén desde un inicio con el acompañamiento del writer. Si aquí quiere la marca que yo lo comunique así, listo. Entonces, por acá puedo empezar a generar una base de protocopy, por acá se puede empezar a mejorar la experiencia, por acá tiene que haber una generación acorde a ese contenido que se va a ver en la pantalla. Entonces, para mí es muy importante eso y también es dejarlo como en claro bajo una reflexión. Nosotros no solamente decoramos textos, creamos y diseñamos experiencia a través de la comunicación. Y sí sería muy bueno que también las empresas que están iniciando y que tienen también ciertos presupuestos para el tema de contrataciones, llévense un UX Writer. Les va a facilitar la vida. O sea, mi consejo es que sí o sí debe tener un UX Writer en su compañía. Bueno, me parece fascinante eso que mencionas porque sí creo que muchas veces lo que pasa es que el UX Writer lo tenemos para que rellene algo. Y creo que lo que tú mencionas es muy valioso porque creo que iniciar la experiencia sabiendo que hay un diseño que tiene que tener un sentido, pero también unas palabras que me tienen que llevar a una acción, pues finalmente va a ser una experiencia mucho más ganadora para el cliente. Así que eso me pareció muy valioso. Y ya que tú mencionabas este tema de tener un enemigo, que era el lorem ipsum, también creo que viene otro tema que no sé si es un enemigo o no, quiero que ustedes me lo cuenten, y es la IA. Una organización debería contratar un UX Writer para lo que tú mencionabas de que me genere un valor a través de las palabras y la experiencia como tal del usuario. Hoy yo podría tener la IA, hacerle un muy buen algoritmo, un muy buen prompt y lograr lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Nos genera competencia ese enemigo o no? A ver, sí y no. La respuesta, como todo, es un tanto complicada y tiene muchos dependes. Actualmente, como decimos, el UX Writing puede ayudar a optimizar mucho los costos y podrías pensar, pues mejor creo mi inteligencia, despido a la mitad de la compañía y así tengo una reducción de costos más grande de la que podría tener con los UX Writers. Y efectivamente podría funcionar, pero probablemente dentro de poco tiempo los usuarios empiecen a notar esa diferencia. Lo que sí hemos estado utilizando es la inteligencia artificial como un gran aliado. Por un lado, lo hemos usado para hacer investigaciones de usuario, como encuéntrame en estas 70 entrevistas, que se repite más. Y ese tipo de cosas te sacan muy rápidamente, mira, estos comentarios se repiten mucho y ahorra bastante tiempo. Y también hemos estado trabajando con algunos clientes con construir estos algoritmos con base en el voz y tono de la compañía. Le enseñamos a la inteligencia, esta es la voz, ese es el tono, en estos contextos habla de esta manera, en estos otros de esta otra, estas son las palabras que usamos, y con eso sacan propuestas. Y son muy buenas, pero como no tienen todo ese contexto de investigación, de vez en cuando lanza propuestas un poco extrañas. Entonces, nos reímos muchísimo cuando eso pasa y es súper divertido, pero siempre estamos ahí para decir, espera, esta propuesta está interesante el enfoque, pero vamos a cambiarla. Entonces, sí, puede funcionar muy bien por su cuenta, pero nuestro juicio necesita de un ser humano para darle ese toque, porque a fin de cuentas estamos hablando con humanos. Muchas veces les pasa, imagino que pues, ustedes como clientes, cuando llaman a una empresa les aparece una voz automática que es el IVR. Te aseguro que si la primera opción es si quieres hablar con un humano marca 1 y si quieres que te muestre el IVR marca 2,
muy pocas personas van a marcar el número 2. Entonces necesitan esa conexión humana. Igual con chatbots, muchísimas empresas los están aplicando sin utilizar estrategias de UX Writing y hay muchos usuarios con un costo con un CSAT, que es la métrica de satisfacción, bastante bajo. Entonces, en esencia, pues puedes usarlo si quieres para reducir costos, pero nuestra recomendación es que sea un aliado más que un reemplazo. Sí, y bajo mi respuesta, yo desde mi experiencia voy con rotundo no. La inteligencia artificial no te va a reemplazar. Es una herramienta que te permite optimizar tiempo, que te permite también mejorar tu estilo de trabajo, te optimiza también la forma en entregarles, etcétera, etcétera. Y es que rompamos ese tabú. O sea, la inteligencia artificial sí es una ayuda grande, sí tenemos como el riesgo de que puede llegar no a reemplazar, sino a modificar ciertos cargos, no solamente en el diseño, en el UX, sino a nivel en general. Y también lo que decía Lucho es muy importante. Te puede generar un montón de ideas, pero la creatividad, la emocionalidad y el hecho de que es un humano el que te tiene que generar como tal ese comportamiento de comunicación, no te lo va a dar una herramienta. Entonces, tú puedes tener la idea que puede servir como base, claro, pero sobre eso entonces ya tienes que meterle tu experiencia, la emoción de cómo le comunicas al usuario, cómo empatizas con ese usuario bajo la referencia del manual del negocio, no con la marca, y llegas como a una conclusión final. Pero entonces va a pasar lo que dice Lucho. Muchas empresas van a decir, no, listo, y contratemos ingenieros de prompt, entonces por favor, realízame este prompt, que comunique esto, esto, esto. El usuario al fin de cuentas va a entender que es una comunicación robotizada, que es poco humana, que no se va a entender, que no me va a solucionar porque no se va a generar una comunicación adicional. Y es lo que está pasando. Acá estamos generando una conversación con inteligencia artificial, probablemente sí, no, mira, te presento esto, te sirve bien, no, bueno, entonces dame más comunicación. No, acá generamos esa conversación adicional. Y es lo importante, es lo que nos va a diferenciar siempre. Me encanta esa perspectiva que tenemos, pienso igual. Y bueno, para ir cerrando, porque nos podríamos quedar un montón de rato hablando, pero creo que ya también es importante cerrar. Me gustaría que para que nuestros usuarios se lleven también un poco más sintetizado lo que hemos hablado, que cada uno me cuente qué le parece clave que el usuario o esas personas que nos están viendo y nos están escuchando se lleven de esta gran conversación que tuvimos el día de hoy. Uy, a ver, destacaría primero que el UX Writing no es ven y ponme el texto que va en este botón. Es empezar desde el principio y decir, ok, ese botón debería estar ahí, ¿por qué? ¿Qué quiere? Es importantísimo que estemos desde el principio. Y sí, eso alarga bastante el proceso y puede que reduzca la productividad del proyecto, pero a fin de cuentas va a generar un producto mucho más sólido que va a ser mucho más rentable a que si simplemente hubiésemos llegado a decir, este botón creo que tiene que decir esto. Lo segundo, diría que la inteligencia artificial, pues no le temamos, usémosla como aliado, pero siempre con ese toque humano. Y por último, que efectivamente con palabras puedes ganarle dinero a la empresa. No es solamente un tema de que alguien escribe y ya, sino que de verdad una buena estrategia de contenido puede hacer bastante rentable cualquier producto. Muy de acuerdo. Yo me quiero ir un poco más hacia la emoción. Es muy linda esta profesión porque no solamente construyes textos, decoras, sino que creas puentes de comunicación. Entonces, al crear un puente de una comunicación, entablas conversaciones, generas emoción, generas confianza, que es la importancia en este tema de la experiencia. Entonces, mi primer punto es construir esos puentes comunicativos. Lo segundo es mantener esa constancia. ¿Por qué razón? En el mercado es muy difícil encontrar estos perfiles de UX Writing. Entonces, mantengamos la constancia en la disciplina, enamórense de esta vaina porque de verdad es muy gratificante, es muy lindo. Y el hecho de que nosotros nos podamos comunicar para mí es la base tanto de mi profesión como de mi proyecto personal de vida y como mi proyecto laboral. Entonces, si existe una buena comunicación, créeme que no vamos a tener problemas de marca, problemas de venta, problemas de pareja, etcétera, etcétera. Y finalmente, va también muy el tema con el posicionamiento de la IA. No se asusten, no los van a reemplazar, úsenlo como una herramienta que les va a optimizar el trabajo, pero que jamás va a cambiarles la forma de pensar y que por ende tampoco les va a generar una experiencia adicional, a no ser de que ya evolucionen y las inteligencias artificiales puedan sentir emociones, ya sería un caso muy aislado. Pero por este lado, veámoslo siempre como una herramienta. Pipe, y creo que para despedirnos querías hacerle una invitación a los UX Writer o a nivel global. Sí, claro, o sea, dependiendo de todas las fotografías donde nos vean, comenten, queremos también conocer como los puntos de vista, la experiencia que existe no solamente aquí en Colombia, sino que también de pronto en Argentina, México, España, Perú. Queremos ver cómo esos content que nos están escuchando en este momento
priorizan su trabajo, entienden esta disciplina, la aman y que obviamente también construyen best practice, porque lo ideal es eso. Yo puedo tener experiencia para trabajarlo, yo también, pero conocer más puntos de vista me va a quedar el panorama para siempre mejorar experiencias con las marcas. Así que bueno, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.